Continuando con las expresiones del minimalismo en las diferentes disciplinas artísticas, vamos a enfocarnos en las artes plásticas, específicamente en la pintura y la escultura minimalista, que tuvo sus primeras manifestaciones en los años 60, desarrollándose en los 70 y transformando la relación de la obra de arte con el espacio al reducirlas a lo fundamental y buscar así la mayor expresividad con los mínimos recursos. El primer pintor a quien se relaciona específicamente con el minimalismo fue Frank Stella, cuyas pinturas a rayas fueron destacadas en la exposición de 1959. En la pintura minimalista se utilizan colores puros aplicados en grandes superficies monocromáticas, generalmente blancas, lo que permite centrar la atención en lo esencial de la pintura. Esto da la posibilidad también de resaltar la sencillez que predomina en el arte minimalista. Se considera que la pintura, como material utilizado, es solo un pigmento específico sobre una superficie específica, es decir, que niega cualquier efecto ilusionístico y literal para enfocarse en las características físicas de la obra. En este sentido, los artistas minimalistas afirmaron que su arte no era una expresión de sí mismos, oponiéndose a los expresionistas abstractos de los años 40 y 50. Para lograr este fin también se utilizan diferentes materiales de forma directa y con poca manipulación por parte del artista para que puedan enfocarse en interactuar estas características. Se crean también contrastes como los que vemos en esta obra de Judy Chicago. Generalmente, la pintura es aplicada de forma empastada, es decir, con pinceladas de pintura espesa, con efecto de jaspeado. Estas pinceladas aplicadas son gruesas, generando un impacto visual inmediato. Las obras son en gran formato, pinturas sin marco, con colores neutros y puros, utilizando generalmente materiales industriales y telas muy grandes, donde predomina el color y los acabados precisos. También en estas obras se da el color blanco y su gama de variedades, así como la aplicación de colores tostados y el negro con sutiles toques de color para acentuar detalles y accesorios. También son utilizadas formas geométricas rectangulares y cúbicas en su mayoría, pero siempre destacando el color, como lo vemos reflejado en esta obra de Jiro Yoshihara. En cuanto a la relación de la obra con el espacio, cambia respecto a las expresiones artísticas precedentes, puesto que el minimalismo se enfatiza en la neutralidad o el contraste de las obras con el espacio. El espectador en esta corriente artística tiene un gran protagonismo, porque su conciencia como receptor es la que se busca en las obras minimal al proporcionar una conexión entre obra y espacio en el tamaño o la colocación del objeto. Como decíamos anteriormente, en el minimalismo se busca centrar la atención en las características físicas de la obra, como el color, la escala, el volumen o el espacio. Y en este sentido el espacio es el lugar en el que se produce el encuentro entre el sujeto y el objeto y la experiencia de la obra, enfatizando, como también lo decíamos antes, en el protagonismo del espectador. Y finalmente, en cuanto a la pintura, se expresa con gran austeridad
y máxima sencillez. Pasamos a la escultura minimalista, que tenía como intención primordial eliminar en lo posible lo superfluo y liberar a las obras de otras referencias que no sean ella misma. Trata de eliminar toda presencia de cuerpo humano en las obras e impedir que haya un prejuicio psicológico sobre ellas. Es decir, que intenta buscar que no se vea nada más allá de lo que la misma obra intenta presentar. Los espacios expositivos cambian en las obras minimalistas, en las esculturas minimalistas, porque predominan las paredes blancas y desnudas y las grandes salas, y los objetos, las esculturas, son de gran tamaño. En ellas solo se representan cosas esenciales y fundamentales para el artista. Se realizan específicamente para un espacio determinado o para intervenir la percepción del mismo, haciendo con esto que la relación entre obra y espacio sea más estrecha y que se determine a través de esta relación una experiencia visual, la habitabilidad del espacio, cómo se habita el espacio, cómo el espacio tiene una relación con los objetos que la habitan. En las obras minimal se modifica intencionalmente esta percepción del espacio, es decir, una de las intenciones de los artistas minimalistas es modificar esta percepción del espectador sobre el espacio en el que están ubicadas las obras. No tienen una forma significante que los convierta en artísticos, no tienen ninguna relación con ninguna forma física que podamos ver, solo su misma forma geométrica. Por eso utilizan figuras geométricas simples que no representan ninguna imagen. Y se puede captar en su totalidad de una vez y de forma inmediata, es decir, con una primera impresión, una primera vista, las obras pueden ser entendidas. Y un detalle es que los escultores minimalistas encargaban sus obras a industriales sin participar en el proceso para que no hubiera ningún rastro de humanidad. Entonces, las obras las obras minimalistas no tienen ninguna significación de lo que el artista, de una intención del artista, simplemente como pues lo hemos expresado antes, lo que la misma obra quiera representar. El teatro. El minimalismo en el teatro surge gracias al poco apoyo que el gobierno brindaba a los artistas. Así que ellos deciden reducir sus recursos para seguir presentando obras sin que se pierda la cultura teatral. Esto se hacía evidente en las obras, en sus vestuarios, en la utilería, en la escenografía, en el número de actores, en la cantidad de público y en los textos que debían de seguir, pues ya eran más limitados y mucho más cortos. En el vestuario era un vestuario más cotidiano, no tan llamativo, que no necesitara de muchos elementos o de mucho dinero para elaborarlo. En la escenografía se limitaban a lo necesario. Si necesitaban un sofá, solo era eso, una silla, algo que el actor indispensablemente necesitara. Solo se limitaban a lo necesario para que la obra saliera adelante. Este tipo de minimalismo buscaba la objetividad con pocos elementos en el escenario, que la escena fuera funcional sin tener demasiados recursos. Estas obras también contaban con poco tiempo y espacio, pues ya no se realizaban en teatros a grande escala o en público abierto, sino que eran en espacios más pequeños donde las personas cabían entre 30 y 50 personas nada más, donde se limitaban los recursos de espacio y de público. Siguiendo esta tendencia, la teatróloga Marta María Borras crea sus obras con escenarios casi vacíos.
Aquí la escenografía tenía un sentido minimal, pues al estar casi vacía, el actor era el centro de la escena. Era una escena funcional, donde el actor era el que llamaba la atención y el público estaba relacionado con teniendo contacto solamente con él. También se pretendía mostrar una propuesta visual no figurativa, donde se dejara al imaginario los demás elementos, las demás propuestas que tal vez en el escenario no estaban visibles. Estas creaciones fueron burla y crítica en el teatro, pues decían que se estaba volviendo un teatro pobre, pues como no se veía muy llamativo, no tenía demasiada escenografía ni demasiada utilería en el escenario, se tildaba como pobre. Pero poco a poco ha sido aceptado y adaptado por artistas y compañías de teatro, tales como Gaia Teatro, Eric Moderos, Carlos Celdrán, Osvaldo Cano, entre otros. Este es un ejemplo de Gaia Teatro, donde podemos observar que esta es una obra con 2 actores nada más y un fondo que nos muestra el planeta, la luna y el cohete. Aquí esta era una obra dirigida al público infantil y como podemos observar solo contaba con una sola imagen en el escenario. Entonces eran los actores el centro de atención donde los niños podían seguir el hilo de la historia que era infantil. Este es otro ejemplo donde podremos evidenciar los pocos elementos que hay en el escenario. El escenario es reducido y es allí donde el actor o los actores van a desarrollar toda la historia. Como podemos ver, solo hay una silla y una mesa que son como los elementos principales. Y a medida de la obra, el actor los va a utilizar como su principal elemento. Pero el actor va a ser el centro y el foco de atención de todo el público. Como conclusión del teatro minimalista, tenemos que el término minimalista se ha empleado indistintivamente para referirse al texto dramático, el montaje, la concepción escenográfica e incluso la poética en las obras. También para aludir a un escenario vacío o casi vacío donde se opte por la funcionalidad y el empleo de elementos imprescindibles y en el cual el intérprete deviene centro de la atención. Para referirse a una escenografía que tiene características propias del minimalismo, desarrollado como tendencia surgida en las artes plásticas de los 60, monocromía, ausencia de ornamentos, formas geométricas, etc. En el caso del texto dramático, ha sido usado para remitir a su carácter directo y objetivo. También se ha esgrimado además para referirse a una escena pobre o espectáculo de pequeño formato y escasos recursos. Y por último, indistintivamente el término aparece manejado como sinónimo de propuesta audaz, vanguardista, técnica cinematográfica, pero también de pobreza. Literatura minimalista. El minimalismo se plantea también como concepto de vida, como signo y síntoma de felicidad para uno mismo y sus finanzas. Se sugiere así la economía de recursos y la acción de consumir aquello que nos es útil concretamente y se muestra como realmente funcional a nuestro estilo de vida. Ir livianos de equipaje, vivir rodeados de menor cantidad de objetos y más cercanos a las verdaderas necesidades. La literatura minimalista se vale de la cotidianidad, la realidad más cercana, la pureza de la literatura, la economía de recursos y de descripciones innecesarias. Su esencia se apoya en imágenes concretas, prescindiendo del uso de adjetivos y adverbios que sirvan de atajo al relato. Lo que pretende el escritor es que el lector se forme de una imagen mental de cada una de las esencias que se presentan y al escribir de manera abstracta, esta oportunidad imaginativa sería nula. Así el relato se caracteriza por la brevedad, la uniformidad y la síntesis directa.
Características. Se caracteriza por la economía de las palabras y por tener un enfoque sobreentendido en la descripción. Los escritores minimalistas evitan los adverbios y prefieren que el contexto dicte el significado. Los autores en los que se pueden identificar estas características esperan que los lectores tomen un papel activo en la creación de la historia, que elijan lados, basándose en indirectas e insinuaciones, en lugar de reaccionar a las instrucciones del escritor. La raíz de la literatura minimalista de América es la obra de Ernest Hemingway, escritor y periodista estadounidense, uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Uno de los mejores ejemplos de este estilo es Colinas como elefantes blancos. Aunque el paisaje es una parte integral de una historia, nunca se explica en el minimalismo. El nombre más asociado con la literatura minimalista, sin embargo, es el de Raymond Carver, cuentista y poeta estadounidense considerado uno de los mejores escritores norteamericanos del siglo XX y uno de los fundadores y mayores exponentes del movimiento literario conocido como realismo sucio. Destacado principalmente por sus relatos de corte minimalista y protagonizados por personajes de clase trabajadora o media baja. En las historias se captura la vida del autor a través de ángulos y personajes sencillos que inesperadamente se convierten en hechos y cifras, misterios y mentiras. Escritores minimalistas o aquellos que se identifican con el minimalismo durante ciertos periodos de su carrera de escritor. Artistas del minimalismo. Tony Smith nació en 1912 en Nueva Jersey y murió en el año 1980. Era un escultor estadounidense y muy conocido por sus obras abstractas. Estudió pintura y dibujo y anatomía en Art Studio League y en la nueva Bauhaus de Chicago, y se forma en arquitectura como maestro de obras de Frank Lloyd Wright, siendo uno de los últimos proyectos arquitectónicos realizados a los finales de los 60. También estudió modernismo en Long Island, diseñado para la artista y galerista Betty Pearson. En los años 40 empieza a interesarse por la escultura haciendo formas geométricas, realizando simples en acero y a gran escala, compuestas a veces de unidades modulares o cargas rectangulares, unidas entre sí, asociado con el minimalismo. Su primera exposición individual tiene lugar en Hartford, Connecticut, ejerciendo gran influencia debido a la docencia que ejerce en diferentes escuelas norteamericanas. En 1978, Smith ganó la medalla al Premio al Mérito por la escultura de la Academia Americana de las Artes, y al año siguiente fue elegido miembro de pleno derecho. Ha expuesto su cultura minimalista en las mejores galerías contemporáneas y en los museos de arte alrededor del mundo. 10. Muerte, 1962. Esta obra fue creada después de haber mirado una película llamada Free Ride. Ahí comenzó todo, ya que él recuerda cuando Heródoto dice: lo más maravilloso que podía ver en realidad acerca de este templo era una capilla en el recinto, hecha de una sola piedra, cuya longitud y altura eran iguales. Cada muro era de 40 codos cuadrados y todo lo que el bloque era único. Así que cuando él recordó, diseñó el cubo de 40 pies y 8 pies debajo de la tierra, del suelo. Generación 1965, hecha en junio. Fue la primera pieza en la que Tony Smith pensó como expresión monumental, que fuera certificada. No la consideró como personal ni como subjetiva. Intentó hacerla más como urbana y objetivamente posible. La primera versión no se basó en las unidades tetraédricas,
sino en 4 radios del ángulo tetraédrico. Las líneas que sí se caían de vez de las vértices se encontrarían en el centro por los radios reales, que eran octaedros, alargados. Esta pieza tenía 30 pulgadas de alto y estaba destinada a ser fundida en bronce, y luego le pidieron una pieza para la plaza de la ciudad. Pero Tony prefirió colocarla en un lugar abierto, para no molestar a los peatones. Robert Morris era uno de los más grandes artistas. Falleció el 28 de noviembre a los 87 años en Kingston, Nueva York, por una neumonía. Este artista protagonizó uno de los capítulos fundamentales para entender el desarrollo y la evolución del arte durante la segunda mitad del siglo XX. Para Robert, el minimalismo era como una tendencia escultórea, hegemónica en el contexto americano. Las obras de Morris eran de volúmenes geométricos, simples, que tanto que podían colocarse sobre el suelo como colgarse en el techo o de una pared, y que en su repetición purificaban la escultura acercándola a su esencia. Mucho había en esa idea de las clases de la filosofía a las cuales él asistió en los 50, después de estudiar pintura en Kansas. Su primer obra, sin título, Vigas en L. Esta escultura teatral es importante ya que se debe saber seleccionar el dónde y cómo colocar la obra y la que hay alrededor suyo. La obra en sí busca la coherencia entre las piezas, el espacio circundante, casi siempre al aire libre y con gran austeridad. Sus obras siempre han sido caracterizadas por ser simples, originales y a gran escala, y la mayoría con objetos específicos de diseño gráfico e industrial. Estas obras se mueven bajo el lema menos es más, ya que muestra el interés por el placer de la vida, la intervención del espacio, la accesibilidad para esta pieza, lo que significa este objeto para poder hablar, ya sea decir o no decir nada, y la repetición que lleva a la neutralidad. Además, sus colores son planos, sintéticos y en general lo usa bajo superficies monocromáticas, con tratamientos repetitivos e indiferenciados. Laberinto de Filadelfia. Esta escultura se basa en un petroglifo en forma de laberinto que se encuentra en el río Pontevedra, en el monte de San Jorge de Marín, siendo la inscripción del laberinto más antiguo en Europa occidental, datable de la Edad de Bronce. Para el autor, el laberinto era una figura que encierra gráficamente lo que denomina el presente continuo, donde lo que está por suceder ya pasó y volverá a pasar. Es una alegoría de la vida, ya que sabemos. Jim Thompson fue un escritor y guionista nacido en Andarko el 27 de septiembre de 1906 y falleció en Huntington Beach, California, el 7 de abril de 1977. Empezó a trabajar en un periódico en 1921, escribiendo sus primeros relatos que tenían la temática policíaca con la colaboración de su madre y de su hermana, que le proporcionaron casos reales que él adaptaría. Después trabajó en muchos otros trabajos, vagabundeando por varios estados del oeste de Estados Unidos, volviendo a Fort Worth con su madre finalmente, aunque tuvo que salir del estado de Texas y refugiarse en Nebraska, por problemas que la policía y las mafias locales de vender alcohol durante la ley seca del año 1936. Noche salvaje. Esta novela habla de una pequeña localidad de Pearl, donde llega un hombre de aspecto inofensivo haciéndose pasar por un estudiante universitario, pero en realidad es un despiadado asesino a sueldo contratado para acabar con la vida de un testigo clave en un futuro juicio contra la mafia de las apuestas. Para él matar es muy fácil, pero en este encargo es extremadamente delicado, porque no tiene que parecer un asesinato, ya que con el más mínimo error lo condenará a algo más terrorífico que el fracaso. Dan Flavin fue un artista conceptual de la segunda mitad del siglo XX, que se desarrolló bajo la corriente minimalista. Primero fue meteorólogo en las Fuerzas Aéreas,
después repartidor de correos y más tarde guardia de seguridad. Flavin, vinculado al movimiento minimalista, inició su vida artística a finales de los años 50, primero interesándose por la pintura y más tarde haciéndose de la luz fluorescente, el eje de su sombra mostrando el papel que desempeñaban los materiales tecnológicos cotidianos en el arte. Sus primeras creaciones fueron hechas en acuarela, el collage y la fotografía, con los que montó su primera exposición individual en la Galería de Houston de Nueva York en 1961 dentro del movimiento expresionista, pero dando sus primeros pasos en la incorporación de la luz eléctrica a sus esculturas. La rosa de una esquina. Se hizo para instalarse en una esquina, para que el espectador vea la obra de un tiempo prolongado. La luz crea el efecto de un cilindro mucho más ancho que el tubo en sí, hecho en el año en que Flavin comenzó a usar tubos de luz fluorescente disponibles comercialmente, limitado a lo que estaba comúnmente disponible en ese momento. Este trabajo combina la luz, el color, llevándose a dimensiones al ojo humano. La diagonal del 25 de mayo. Flavin, centrado en sus esculturas, transformaran la atmósfera, se instalasen a través de los efectos ópticos creados por tubos de color amarillo, azul, rosado y rojo. Así surge su obra Diagonal del 25 de mayo, dedicada a Brancusi, la primera en la que se utilizó un tubo fluorescente, y con la cual totalmente integrado al movimiento minimalista presentado por Green Gallery de Nueva York. De hecho, participó en 1966 en una exposición que se realizó sobre este movimiento, con la obra de estructuras primarias. También llegó a grandes instalaciones con las luces fluorescentes que fueron destacadas en la Documenta 4 de Cancel de 1968.